Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Libra, quiero que te relajes. Vamos a intentar canalizar todo, ¿vale? Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Y vamos a empezar. Respira profundo, piensa en algo bonito, olvídate por un instante de tus problemas, de tus preocupaciones y simplemente déjate llevar por las energías y lo que tu intuición te puede decir mediante este sonido. Empezamos. Muy bien. Yo lo que he podido percibir, mi querido Libra, siento que hay una persona que quiere hablar contigo. Siento que hay una persona que quiere aclarar algo entre vosotros dos. O a lo mejor me dice Richard, esta es mi energía, yo deseo hablar con él o con ella. Tranquilamente muchos de vosotros inclusive, no sé por qué me llega la palabra amigos. Amigos, personas cercanas. O dentro de tu historia está involucrado de repente tus amigos, tus amistades. O puede ser que tú me digas un amigo o una amiga me pagó mal, me traicionó, ¿vale? Puede ser el caso, porque siento amigos. O que simplemente estos amigos o estas amigas de repente se han puesto en contacto contigo para decirte mucha suerte, para desearte lo mejor, para felicitarte, o hay un amigo o una amiga que siente algo por ti, Libra, algo por ti, o que simplemente, Libra, tú quieres ponerte en contacto con un amigo o con una amiga. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir ahora tus arcángeles y los ángeles del amor. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver ahora los ángeles del amor. ¿Qué nos quieren decir? Empezamos, cariño. Nos dice, transición profesional. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Siento que muchos de vosotros, Libras, están o ya están haciendo cambios en su vida, porque me dice sus objetivos vitales. Estos cambios que tú estás haciendo, que tú vas a realizar, puede estar en conjunto con tu ser amado, ¿vale? O con la persona de tu interés. O que simplemente te has dado cuenta o ha habido lo que es un despertar por el interés de una persona. Pero está en base a cambios. En base a cambios. O la persona de tu interés está haciendo cambios. O tú de repente estás haciendo cambios en tu vida y te viene lo que es el recuerdo de él o de ella. Vuelvo a repetir. Puede estar vinculado tanto lo que es en la parte de los sentimientos, como también de repente lo que es la familia, el amigo. Vamos a ver. Yo siento que hay una persona que todavía no te ha olvidado. Hay una persona que todavía siente algo por ti. Aunque a lo mejor de repente vosotros estén distanciados, estén discutidos o simplemente comunicación cero, él o ella todavía te sigue pensando. Él o ella todavía siente algo por ti, ¿vale, mi querido Libra? Porque me dice romanticismo. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot vidente de luz. A ver, es una lectura general. Vamos a ver qué nos dicen vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver, Libra, Libra. Siento que hay una persona que se quiere poner en contacto contigo, Libra. Me dicen, ¿ves? La carta del 5 de oros y tenemos aquí la carta del mundo invertido, cariño. Es como si me dijeran, Libra está logrando muchos objetivos en su vida. Libra como que está un paso más adelante. Puede ser que a lo mejor, como me dicen transiciones profesionales, puede ser que vosotros están logrando objetivos. Puede ser que vosotros sus sueños se están haciendo realidad. Pero sin embargo no te sientes lleno o llena con esta situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor te hace falta una persona en concreto, porque a lo mejor de repente te gustaría compartir todo esto con un amigo, con un familiar o con una persona de tu historia. Me sale aquí lo que es la carta del 3 de oros, tenemos la carta de la rueda y tenemos aquí la carta de la fuerza. ¿Por qué te digo, Libra, de que no te sientes satisfecho o te sientes de repente vacío o vacía? A pesar que tu vida va de pique, ¿vale? De pique, pero para buena manera.
en impulso, perdón. Tu vida está yendo en impulso, tu vida está haciendo cambios, la economía, el dinero, los proyectos, te está yendo bien, te está yendo bien. El trato de repente con tu familia, con tu entorno, las cosas se están mejorando. Pero tú sientes una insatisfacción porque me sale la carta de la rueda invertido, perdón, la carta del mundo invertido, ¿vale? Mira, y tenemos aquí lo que es la carta del 5 de oros. Tienes una puerta llena de oros, tienes aquí una llave que te puede abrir oportunidades, pero tú tienes insatisfacción. Y muchos de vosotros, Libra, siento que están encontrando su camino, que están encontrando su lugar, pero tienen una insatisfacción. La carta del 3 de oros está lo que es en tu presente, o tú de repente tienes comunicación cero con alguien, o me dices, Richard, esta persona me bloqueó, yo quisiera saber algo de él o de ella, o puede ser que se han distanciado, pero te gustaría otra vez volver a recuperar. Me hablan inclusive de amistades desde hace mucho tiempo, o una persona con la cual tú de repente has sentido una conexión de años. Inclusive puede ser que me dices, Richard, yo en algún momento sentí que esta persona era mi llama o mi alma gemela, o simplemente mi gran hermano, mi gran hermana también, ¿vale? Aunque no sean de la misma sangre, pero tú sentías esto. Lo tenías mucha confianza a esta persona. Siento que para muchos de vosotros el contacto es muy fácil aquí, pero puede ser que tú pongas limitaciones o puede ser que esta persona también ponga limitaciones, pero el contacto es muy fácil. Sale la carta de la rueda y tenemos la carta de la fuerza. En el futuro me están diciendo que vosotros, o puede ser que a partir que tú veas esta lectura, va a haber algún tipo de acercamiento entre ustedes dos, va a haber claridad, van a poder resolver ese problema que ustedes tienen en estos momentos. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver. Me sale un Capricornio, me sale Acuario, Piscis, Cáncer y me sale lo que es un Leo. Te voy enseñando la cartita, cariño. Yo lo que puedo percibir para ti, Libra, que aunque en estos momentos de repente estés en plan empoderado, empoderada, hay un vacío en tu corazón. Aunque a lo mejor de repente tú has ganado un juicio, estás teniendo ese trabajo que tanto deseabas, hay un vacío en tu corazón. A lo mejor me dice Richard, yo estaba lo que es en trámites legales, quizás de repente por manutención, por bienes. He logrado mi objetivo, pero me he quedado vacía, me he quedado vacío. Como que el haber ganado este juicio no me llena, como ejemplo. El otro punto, puede ser que a lo mejor de repente tú has decidido soltar a una persona, has decidido hacer un cambio para tu bien. Y este cambio es bueno, pero sin embargo tienes un vacío en tu corazón. Puede ser que estés conociendo a una persona, pero sin embargo tienes un vacío en tu corazón. Iniciales, vamos a ver. A ver, cariño. Vamos a ver. Y muchas veces creo que tú, Libra, dices, ¿será que esta persona es alguien especial? ¿Por qué esa conexión con él o con ella? Porque es tu alma gemela o tu llama gemela, cariño. La letra E, la letra J, la letra V, la letra E, la letra D. Una persona que está en la distancia, o tú has hecho un vuelo, un cambio, o una persona está a la distancia contigo. Creo que la comunicación como que se ha cortado entre ustedes y no ha sido hace tanto tiempo. Yo diría que recién la comunicación está un poco distante. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano para ustedes con mucha fe. Vamos a ver. A ver, mi querido Libra, vamos a ver. Hay muchos bloqueos. Si te das cuenta, hay muchos bloqueos. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Me sale aquí la carta del 4 de bastos. Tenemos la carta del 9 de copas. Tenemos aquí la carta del 5 de pentáculos. La carta también del rey de espadas. Y tenemos aquí la carta del 5 de espadas, cariño. No sé por qué siento y tienes aquí la carta de la torre. Por eso te digo, muchos de vosotros están actualmente, diría yo, que la mayoría está en un proceso de celebración. La mayoría está como disfrutando, tú estás disfrutando tu triunfo. Veo que estás rodeado de muchas personas o tienes muchas oportunidades actualmente, Libra. Muchas oportunidades. A ti te va muy bien lo que es en los proyectos, en el dinero. Eres una persona muy inteligente, pero tienes una insatisfacción. Siento que a lo mejor de repente tú estás tratando que esta persona se ponga en contacto contigo,
o que una persona en concreto te pida disculpas, te pida perdón. Veo que todavía de repente me dice Richard, yo, a pesar que mi vida está marchando bien, supongamos, puede ser que tú ya has tomado la decisión de hacer un cambio en tu vida, pero de repente tu ex no te permite avanzar, te bombardea de mensajes, te escribe, etcétera, etcétera. Puede ser que muchos de vosotros están luchando contra sus sentimientos. Amas a una persona en concreto, pero estás luchando. No quieres aceptar que lo quieres, no quieres aceptar de repente que entre vosotros dos hay una conexión. Siento que muchas veces te despiertas pensando en él o en ella, o lo sueñas constantemente. Pero hay un grupo de ustedes, Libra, que está haciendo un cambio en su vida. Muchos de ustedes están en una nueva relación, en una nueva historia, pero no puedes apartarte de alguien. No puedes, ¿vale? O que simplemente me dice, Richard, tengo dinero, triunfo lo que es en la economía, pero en el amor las cosas no me van bien. La carta de la Torre, creo que también muchos de vosotros de repente están teniendo como que, si de repente tienes una pareja, tienes hijos, muchos de ustedes estoy sintiendo, Libra, que se sienten un poco acorralados. O de repente me dices, ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos reconocen todo lo que yo hago por ellos. O tienes una decepción de repente de parte de ellos. Si no fuera así, puede ser que tú de repente esperabas más de tu entorno, de repente esperabas más de tus hijos, de tu familia, pero de repente últimamente te sientes como un poco aislado, aislada, ya sea porque tu entorno tiene sus problemas, tiene sus cosas, o porque están en una edad difícil, pero tú quisieras de repente más atención de parte de ellos. Por el momento las cosas están como un poco turbias, te soy sincero, por el momento. Pero va a haber cambios. Recuerda que tienes la carta de la rueda y recuerda que tienes la carta de la fuerza. Va a haber cambios para ti, tiempo al tiempo. Por el momento, yo te diría, vive, disfruta, goza, no te compliques. Sé que a lo mejor de repente te gustaría ya que esta persona tenga un acercamiento a tu vida, pero deja que las cosas conspiren lo que es a tu favor. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos dicen ahora para solteros y solteras. A ver. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué me dicen? Richard, yo no tengo pareja o me estoy divorciando. ¿También estoy dentro del grupo de solteros y solteras? Sí. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del 3 de espadas, tenemos la carta del 9 de copas, la carta del ermitaño, tenemos la carta del mundo y tenemos aquí la carta del 2 de espadas. Hace falta decisiones para muchos de vosotros. Mi querido Libra, siento que a lo mejor de repente tú estás siendo muy exigente con el tipo de perfil que estás buscando en tu vida. Esto no te hace una persona negativa, ¿vale? No. Tú sabes lo que quieres y por lo tanto, mientras que no te convenza al 100%, pues tú no vas a tomar una decisión. Me dicen que a lo mejor de repente tú has estado tratando de conocer a grupos de personas, has estado tratando de conocer de repente a una persona especial o lo diste una oportunidad. Pero siento que esta persona de repente como que no te ha dado la atención suficiente que tú has estado buscando. Sientes que con él o con ella no puedes avanzar, es todo muy oscuro, o es una persona que a lo mejor te complica un poco lo que es la vida, solteros y solteras, pero sin embargo me dicen, lo pasado es pisado, mi querido Libra. Yo creo que para ti el gran amor, y es en base a una relación, y en base a una decisión también, está vinculado a que a lo mejor de repente tú te pongas en contacto por las redes sociales, lo llames por teléfono a una persona que está en tu mente o simplemente aceptes de que con él o con ella, vosotros dos son uno solo. Entonces me está diciendo, olvídate de ese grupo de personas que a lo mejor tú esperabas más de ellos, ya ha llegado el momento de apostar por algo nuevo. Siento que para vosotros el gran amor de tu vida está vinculado a través de las redes sociales, a través del internet, una llamada telefónica, puede ser que esté lo que es en el extranjero, pero necesitas un contacto a través de las redes sociales. Me dicen las cartas, toma esa decisión, me está diciendo, especialmente también para que tomes la decisión de olvidar a esa persona que te ha decepcionado. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver.
Vamos a ver, cariño, 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Yo lo que puedo sentir, Libra, que tienes insatisfacción. Al margen de que puedas ser un triunfador, una triunfadora, o que las cosas te están yendo bien, tienes una insatisfacción personal. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la justicia es un sí, tu signo, Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del sol es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la fuerza es un sí. Muchos de vosotros, la persona que te interesa, ha estado vinculado dentro de tu grupo de amigos. Para muchos de vosotros, la persona que te interesa es una persona que puede ser menor que tú, o hay una diferencia de edad considerable, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo decir, puede ser que a lo mejor la persona que te interesa tenga familia o tenga hijos. Vamos a ver economía. Vamos a ver economía. Me sale la carta del diablo, la carta de la templanza. Puede ser que muchos de vosotros están tratando de que las cosas se pongan en orden ya. Quieres de repente que te llegue ese trabajo, quieres de repente que ya concretar un contrato. Me dicen que tengas paciencia, ¿vale? No te desesperes. La carta de la luna, sí, porque te está entrando como ansiedad, como estrés, porque quieres de repente una respuesta, un contrato, quieres hacer ese cambio ya, pero las cosas de repente se ralentizan un poco. Ten paciencia, me dicen. Ten paciencia, empieza a trabajar las energías porque de esta manera te va a llegar ese verdadero trabajo o ese dinero que tú estás buscando porque cierras con la carta de la estrella y la carta de la fuerza. Entonces, mi querido Libra, si tú estás esperando un contrato, si tú estás esperando tener una entrevista de trabajo, si tú estás esperando de repente firmar documentos, ya sea préstamos, contratos, etcétera, etcétera, ten paciencia. En estos momentos creo que te está envolviendo la energía de la ansiedad, pero nos dicen de que tu futuro económico promete, ¿vale, cariño? Muy bien. Vamos a ver las características. ¿Qué me quieren decir? A ver, las características, cariño. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Me dice, muchos de vosotros van a tener un encuentro de amistades. O de repente tú trabajabas con esta persona en su momento. Para muchos de vosotros la persona de tu interés puede ser que tenga cabello rubio, otros cabello negro castaño y otros cabello rojo, cariño. La persona que tiene el cabello claro o tú de repente tienes tatuajes. O ella o él tiene tatuaje, especialmente en la espalda. Me dicen también, muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser tranquilamente que trabaja algo vinculado con la alimentación. Restaurantes, puede ser que a lo mejor trabaje en una tienda de abarrotes, productos comestibles. Una tienda también de repente relacionado con la parte natural, ¿vale? Algo con la parte natural. Y especialmente con la naturaleza, la ecología. Me dice, la persona de tu interés puede ser que tenga rasgos mulatos o afroamericanos. Tiene una sonrisa muy agradable, tiene el cabello muy rizo, pero es una persona que tiene el aura blanca, transparente. Para muchos de vosotros, están lidiando con una persona que tranquilamente está en otro continente o en otro país. Yo me inclinaría más en otro continente, ¿vale? Puede ser. O que simplemente está en un país muy lejos, muy lejos. Porque veo mares, veo mucha distancia aquí. Para muchos de ustedes la persona de tu interés puede ser alguien de elemento fuego, pero puede ser también alguien de elemento agua, porque veo mucha agua aquí. Cabello largo, cabello lacio, castaño, rubio también, o puede ser negro, ¿vale? Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Esta persona vive en un lugar cerca del mar, cerca del puerto, la costa. Es una persona que le encanta el mar. Puede ser que su elemento sea agua, te vuelvo a repetir, ¿vale? Le encanta el mar. Le encanta también lo que es los deportes acuáticos. La carta de los amantes. ¿Has obtenido de repente algún tipo de contacto o de comunicación o una propuesta de amor de una persona que está en la distancia? O muchos de vosotros se han reencontrado con una persona, con un amor que tú tenías en la distancia. Para muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, Acuario, Géminis, a ver, me olvido, cariño, Acuario, Géminis y Libra. Muy bien, me estaba olvidando de ti, cariño. Mujeres, cabello largo, o hombres también, castaño o negro.
Tiene las facciones muy refinadas, es una persona que tampoco es Miss Mundo, Miss Universo, pero es muy atractivo, muy atractiva. Piel blanca y también trigueña. Hombres, ¿están muy bronceados o muy bronceadas? Tiene rasgos caucásicos, no es mulato, pero está muy bronceado. El cabello como rasta, puede ser un Géminis tranquilamente. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con el arte y la comunicación. Especialmente veo de repente profesores o de repente personas que trabajen con la ciencia también o la investigación. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Libra. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista. Gracias.